Encantado, hermano. Una vez más, hermanos amados, pasa a vosotros. Siempre ando batallando aquí con el cargador, con el celular. Ahorita no sé si está cargando o no, pero pues vamos a esperar a que todo salga bien, hermano. Porque cuesta mucho trabajo, pues, prepararse. Me vas a tener que prestar tu cargador, bebé. Porque no quiere cargar. Eso de tener equipos viejos, hermanos. Y en mal uso. Sí me viste, préstame tu cargador, ¿no? Porque ahorita sí me está oyendo, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, le escuchamos bien y le vemos. Nada más voy a cambiar de cargador, hermano. Y empezamos de inmediato. Es que si no al ratito se me va. Ahora sí. Pues ya ve que anoche le comenté que pues me tenía que retirar porque parece que no, hermano, pero sí me faltaba todavía una buena parte. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes que han tenido la paciencia, hermanos, vamos a dar principio con la siguiente parte. Y la siguiente parte la voy a dictar después de que alguien me recuerde qué punto vimos anoche. Que no sea el hermano Daniel, porque él sí está muy atento. Algunos de mis hermanos que no veo. ¿Cómo ven? ¿Alguien me puede recordar cómo empezamos ayer la situación de cómo nos ataca Satanás? Hermano, Sí, usted dijo que nos atacaba por medio del pensamiento. Sí. Por medio pues nos ataca todo el cuerpo, pues, ¿verdad? Por medio del cuerpo, ¿qué más? Por medio del pensamiento, dijo, por medio del corazón, todo. Corazón también, y de la voluntad, ¿verdad? Eso. Eso me gustó. Eso fue lo que dijo hermano, y es la verdad, porque cuando uno a veces tiene problemas, a veces ahí le afecta, porque la mente trabaja y el pecado ahí está, hermano, y es la mera realidad, ¿verdad? Y cuando uno tiene paz y gozo, se siente pues el Espíritu de Dios en uno. Sí, hermano, así es. Muchísimas gracias, hermana. Está bien, le agradezco también a mi hermano Daniel, porque yo sé que estaba, pero bien listo, ¿no? Sí. Pero... Pasa, hermano, disculpe que me interrumpa. Sí, fíjese que eso hablábamos anoche ya cuando no estaba usted, y que algo muy hermoso, hermano, fue eso, ¿verdad? Que mencionó, de que Satanás es tan experto y que incluso, hermano, pues llega a robarnos la voluntad. Llega él a decir, eso no te pertenece, esto es mío. Y cuando nos roba la voluntad, pues nos está robando prácticamente todo, ¿verdad? Y eso lo comentábamos anoche, hermano. Algo muy hermoso eso, hermano. Cuando Satanás nos roba la voluntad, prácticamente nos está robando todo, hermano. Fue algo que se me quedó, hermano, y muy bonito, hermano. Gracias.
No, al contrario, hermano, porque efectivamente dije que cuando nos quitan la voluntad, dije, en cualquier circunstancia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, ya se acabó todo, ya no hay voluntad, ya no hay fuerza, ya no hay interés. Pero, y eso es lo que uno de los objetivos hacia donde nos tira pues ya no sé cómo llamarle, porque le he llamado de muchas maneras, pero como que cada vez está más enojado, ¿no? Y tiene razón porque estamos considerando asuntos, hermanos, que pues ya sabemos que no habíamos considerado, ¿no? Y que en realidad estamos muy interesados en seguirlo conociendo. Entonces, ya quedamos que en esta parte es el hecho de cómo ha hecho una estrategia prácticamente infallable, no le falla. O sea, en un alto porcentaje, hermanos, porque fíjense, el humano, el Hijo de Dios, hermanos, si observamos, tenemos muchas actividades, empezando porque tenemos necesidad del alimento, necesidad del trabajo, necesidad de la familia, el pastor necesidad de la iglesia. Pero este ente no hace nada de eso. Está totalmente dedicadísimo a hacer su trabajo. Y como ya sabemos que pues su trabajo es ese, el maloso, pues entonces, y además no descansa, no come, ni siquiera tiene pareja, digo pareja de pareja, porque tiene muchos condiscípulos o muchos discípulos, pero vamos, me refiero a que tiene varias ventajas. Entonces, quedamos anoche que después de los objetivos que tiene Satanás, íbamos a ver, no, ¿qué dijimos? Que anoche hablamos de los propósitos, de la mira en donde ha puesto su mirada y que ahora íbamos a ver los objetivos. ¿Con qué objeto? O sea, es como la delincuencia organizada, hermanos, que sabe hacer su trabajo. Por supuesto, en la delincuencia, por eso se llama organizada, porque vaya que está organizada. Igual este delincuente está organizado para de una o de otra forma meternos zancadilla. Entonces, pues dijimos que ahora íbamos a hablar de las armas. ¿Con qué armas, de qué calibre, qué tipo de armas son las que utiliza? Y empezamos con decirles que utiliza también 4 armas, como que le gusta el 4. Tiene una de sus mejores armas, pero hasta las 8, 7:30 son sus mentiras. Y que por cierto son mentiras deslumbrantes. Otra de sus armas es nuestros sufrimientos, especialmente los más agudos, porque ya hemos comentado que somos muy susceptibles. Decía una persona, somos como pajaritos, que apenas si nos falta el agua o demasiado sol y ya estamos con la cabeza ahí agachados. Somos muy sensibles. Otra arma es asómbrese. Somos muy sensibles, pero a la vez, muy orgullosos.
Utiliza nuestro falso orgullo. Dije falso orgullo. Y por último, la cuarta arma que utiliza también de grueso calibre es su acusación. Así que vamos a continuar con la primera arma, que son las mentiras, hermano. Las mentiras, especialmente cuando la mentira es potente, es atractiva, prevalece, perdura, donde la verdad entonces se apaga con amargas lágrimas y profunda tristeza. ¿Habían pensado ustedes, porque me parece que no lo menciona la Biblia, pero podríamos pensar que nuestros primeros padres, Adán y Eva, no derramaron lágrimas, hermanos? Podríamos pensar que no entraron en una profunda tristeza y depresión, porque decíamos hace unos días que en un tristras, o sea, en un momento a otro, cambió su estatus de alfombra a un pedregal, de tener todo tipo de comodidades y de pasar del confort a la incertidumbre, a ni siquiera saber dónde estaban. Entonces, bueno, pues consideremos que desde ese entonces, pues nadie podríamos pensar que en esa situación, pues se pusieron bien felices a cantar, a orar, a dar gracias. No, hermanos. Estaban escondidos y oyeron la voz de Dios. Y cuando le contestaron pues mucho, muy intimidados. Y eso es lo que quería Satanás para empezar. Ya sabemos que buscó a Eva en un momento en el que no tuvo o no tenía el apoyo de su marido, de Adán, porque sabía que por naturaleza, pues las damas son, como dicen, pues más tiernas, ¿verdad? Dicen, pues tienen corazón de pollo, de todos se enternecen. Se aprovechó, la ilusionó con una mentira sustituta. O sea, le sustituyó la promesa y las bienaventuranzas que le dio Dios, se la sustituyó por un billete falso, por una promesa abstracta. Cuando le dijo, seréis como Dios, ni siquiera le dijo, seréis como dioses, le dijo, seréis como Dios. Y la gran ambición de Satanás, cuando parece que aún era Lucifer, pero lo que sí es seguro es que era el siervo angélico de Dios. Ya hemos trabajado mucho el concepto de que para eso fue creado. Lo que podríamos decir a veces de algunas cosas materiales, un mal necesario. Y también dijimos por qué necesario. Mentira que motiva y controla con gran parte de la era actual. O sea, empezó en el paraíso a mentir y a ilusionar a la gente. Pero eso no ha terminado.
cada vez es más fuerte, cada vez es más ilusorio para la gente y digo yo a veces cada vez más infantil. Porque aunque sabemos y la gente en general sabe, nadie puede ignorar que al cambiar de estatus en nuestra mortalidad no nos vamos a llevar absolutamente nada. Dice el libro de Eclesiastés, más que lo que comas y bebas. Pero aún varios de nuestros expresidentes aquí en México y otros en otros países, yo creo no lo creyeron y se dedicaron a acumular, a robar, a defraudar y al final quedaron pues hechos una calavera sin saber quién disfruta de todo lo que se robaron. Hubo un gobernador aquí en Aguascalientes que bueno, pues para variar, lo descubrieron que efectivamente robaba dentro de la presidencia, de la gubernatura. Y en una forma asombrosamente cínica dijo, ¿y si roba este licenciado? Y dijo, sí, pero poquito. Entonces, con esto lo que quiero decir es de que poquito o mucho, pero Satanás a través de sus mentiras hace caer en cualquier estatus, mientras que motiva y controla gran parte de la era actual, pero que también le acarrea gran castigo del divino y santo. Satanás es mentiroso, es falsificador y aquí anoté imitador, pero debía haber puesto y un mal imitador. Y como tal existe una iglesia falsa de Satanás, que ya dijimos, que tiene su propia iglesia llamada la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis 2:9, Apocalipsis 20 del 3 al 8. Mentiroso hasta su final inminentemente. Porque esta cita de Apocalipsis 2:9 dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, lo que estamos diciendo, les miente al mundo entero y dice fue arrojado a la tierra y sus ángeles, obviamente sus demonios, fueron arrojados con él. En la disertación que hemos venido desarrollando, quiero invitarlos a que tomemos nota de lo siguiente. Apocalipsis 2:9 que acabamos de leer dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De eso sí no tenemos duda. Pero quiero que observen, por favor, que esta parte que se ha tomado que habla de Satanás, no encuentro, cuando menos en este versículo, que diga de dónde fue lanzado, hermanos. Solo dice, y fue lanzado fuera. Yo no encuentro aquí el texto que diga, y fue lanzado del tercer cielo, donde rodeaba el trono de Dios, en compañía de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. No dice nada de eso. Y bueno, ya la próxima semana lo vamos a discernir, pero se está refiriendo a que este gran dragón
que engaña al mundo entero, empezando por Adán y Eva, dice que fue lanzado, pero entendemos que fue lanzado de un puntapié, por decir así. Dice aquí que fue lanzado a la tierra. Y no dice que desde el cielo. Dice, fue lanzado a la tierra porque estaba no en la tierra. Entendemos por tierra así como la conocemos, que solamente la puerca se revuelca así en la tierra después de lavada. O el perro que después de comer se vomita en la tierra que Dios maldijo. A esa tierra es a la que botó Dios a Adán, a Eva y a Satanás. En ningún lado dice que del cielo, hermanos. ¿Sí? Y claro, no era el cielo, pero era el paraíso de Dios, que nada tiene que ver con la tierra que maldijo él mismo. Así que con esta parte, bueno, pues confirmamos que pues la factura le salió cara a este demonio porque él pensó, seguramente no sabemos, ¿verdad? Dentro de sus demoníacas ideas, a lo mejor pensó que sí iba a votar a la pareja y que él se iba a quedar ahí, como dice la profecía, a reinar, a tomar el lugar de Dios, a sentirse como Dios. Pero fue cortado con la misma tijera, hermanos. Este diablo y Satanás, que significa, ya lo hemos dicho, calumniar. Calumniar es acusar falsamente. El enemigo es un mentiroso maligno y sus acusaciones contra nosotros los creyentes son fallidas gracias a la intercesión de Cristo nuestro abogado, según Primera de Juan 2:1. Porque Satanás significa, repito, adversario o enemigo, y el término ocurre más que todo en Job y en los evangelios. Engaña al mundo entero, como lo ha hecho en el transcurso de la historia humana y aún al día de hoy. Satanás engañará a las personas durante la tribulación. Imagínense, según Apocalipsis 13:14, 23 y Juan 8:44. Aún en la tribulación, este tipo que es un atrevido y que no le tiene miedo a nadie ni reverencia a Dios, aún en la tribulación no va a parar de su actividad maligna. Pero tan pronto se ha soltado por un breve tiempo del pozo del abismo que ya dijimos, al final del milenio reanudará, o sea, no entiende sus tácticas engañosas de mentira. Con esto, según Apocalipsis 20, 8 y 10, con esto lo que estamos confirmando bíblicamente es que es un mentiroso, un falso. Y antes de seguir, tal como les he venido comentando, tomen y tengan toda la confianza de levantar la mano o de interrumpir cuando encuentre alguno de mis amados hermanos el punto bueno, el punto clave de Satanás. Cuando encuentre de todo lo que estamos disertando el punto amable,
paramos y lo analizamos. Solo que hasta ahorita, me parece que hasta ahorita no lo hemos encontrado. Pero si más adelante lo encontramos, por favor me lo hacen saber, porque este es un mentiroso hasta su final inminente. Y la escritura es muy clara cuando dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, pues podemos entender que efectivamente este ni estuvo en el cielo, ni estará en el reino ni milenial, ni eternal, aun cuando está en el reino de la gracia que vivimos, para hacer el filtraje al creyente, para definitivamente lanzar al precipicio al ignorante, al indocumentado, al necio, al que no cree en Dios, al ateo, hermano. Muy bien. Vamos a tratar de continuar. Con la siguiente parte, hermanos. Porque, bueno, aquí se había anotado que fue expulsado juntamente con sus demonios y que al día de hoy no tiene acceso a ningún otro lado más que a este primer cielo. Pero también déjenme traerles a la reflexión que, aunque no lo dice claramente las escrituras, pero muy probablemente sí tenga acceso, sin tratar de contradecir lo que hemos enseñado, muy probablemente sí tenga acceso a el segundo cielo. Por la sencilla razón de que la escritura dice que Él gobierna las tinieblas. Y en el segundo cielo, hermanos, ustedes saben, es una obscuridad total que gobierna las tinieblas y que anda en los aires. En Marte y en la Luna no hay aire. Y dijimos que tampoco en este segundo cielo, pero a lo mejor es no como oxígeno, sino como aire. Con esto lo que se quiere decir es de que no necesita un traje de astronauta, como ya lo hemos comentado, como los humanos, porque se mueve, perdonando la expresión, como dicen, como Juan por su casa. Así que, en realidad, hermanos, no hay mucho más por hablar, sino en el sentido de decir y volver a asegurar lo que hemos venido asegurando acerca de este ser que ha trastornado definitivamente la vida del ser humano. Enseguida dice que Satanás, con la segunda arma que utiliza, hermanos, utiliza el sufrimiento. Y no es que propiamente que el ser humano nos hagamos los sufridos, o nos hagamos las víctimas, o nos hagamos... No, hermanos, es un sufrimiento real. La misma escritura lo dice, que el hombre corto de días y harto quiere decir demasiado sin sabores. Y sin sabor quiere decir eso, insípido o amargo,
como las uvas silvestres que no sirven más que para la basura. Por eso Satanás, como en el caso de Simón, no puede tocar a los hijos de Dios sin el permiso del Padre Celestial. Ya hemos dicho también que Dios crea la adversidad y permite el sufrimiento, tanto que dice que es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos, hermanos. Jamás dice deje de sufrir, pare de sufrir, ríase, brinque. No, no, no. Hay que sufrirle, porque como cristianos, Cristo, desde su aterrizaje a esta tierra hasta su ascensión al cielo, fue una vida de sufrimiento. ¿Por qué nosotros, siendo cristianos, por qué nosotros, estando en el mismo cuerpo espiritual, no vamos a sufrir y nos vamos a hacer las víctimas? La diferencia está en que este joven elegante en su trabajo, porque es fino para hacerlo, tanto que a veces ni nos damos cuenta que lo tenemos enfrente, exacerba, hermanos, exagera ese sufrimiento que Dios permite o que en su caso Él mismo manda. Ya hemos dicho para qué. Si Dios lo ordena, entonces tiene el control absoluto sobre ellos, o sea, sobre el humano. Si Dios lo ordena y hasta donde lo ordena, casos los conocemos. Lo que Dios no controla, porque hemos dicho a través de nuestro ministerio de la palabra, que sin temor a blasfemar, para Dios hay cosas que no le son posibles, porque siempre hemos aprendido que para Dios no hay imposibles. Y efectivamente, hermanos, para Dios no hay imposibles en cuanto a su poder y a su gloria. Claro que no hay no tiene ninguna limitante, pero hay cosas que con respecto a al género humano sí le es imposible. Como en este caso, no le es posible controlar nuestra forma de reaccionar ante el sufrimiento, hermanos. Eso no lo puede controlar, porque Él necesita que te arrojes a sus brazos y confíes, haya o no haya vacas, haya o no haya granos, y que tu reaccionar ante el sufrimiento sea como algunos de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Porque me parece que más de uno hemos escuchado que ante el sufrimiento, ante la tragedia, ante la adversidad, yo nunca he oído que culpen a este demonio. Más bien he oído que se han quejado amargamente de Dios. Otra vez, blasfemando Satanás contra el mismo Dios. Y aquí es donde Satanás puede alcanzar su propósito, hermano, en el sufrimiento. Rápidamente les comento que en alguna en alguna psicoterapia, hace algunos años, en una terapia de grupo, o sea, varios dolientes, una señora hablando de lo mismo y en pleno llanto amargo,
porque a la vez había perdido a 2 hijos varones, y llorando a grito abierto dijo, pero yo qué le he hecho a Dios, yo qué, ¿por qué me trata así? Anécdota que nos trae al recuerdo porque sí, yo no he oído que dijera, ¿por qué me trata así Satanás? ¿Por qué me quitó a mis hijos? No, hermanos. ¿Y por qué permite Dios que haya guerras? ¿Y por qué permite Dios esto? ¿Y por qué permite Dios aquello? Porque Satanás es un acusador. El propósito de Dios no es acosarnos, sino perfeccionarnos, pero a veces, hablando en el mismo orden de ideas, Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para formarnos, hermanos, para moldearnos y hacer que maduremos. Dicho de otra forma, si no es la vida que Dios nos regala fuera todo color de rosa, ya dijimos, no habría la forma del comparativo. Inclusive en la forma espiritual, si no hubiera la adversidad dentro del templo, dentro del pueblo de Dios, pues no podríamos valorar, hermanos, los grandes poderes de Dios que defiende también nuestra vida espiritual. No todo el sufrimiento, entonces, si Dios quiere que maduremos y moldearnos, hermanos, entonces no todo el sufrimiento es originado por Satanás. Repito, es hasta donde Dios permite. Pero a veces el sufrimiento efectivamente y bíblicamente viene de parte de Dios. ¿Cómo no? No es esta vida una perita en dulce, ni nos trajo el Señor a eso, hermanos, porque tampoco somos monedita de oro. Hay que probar de cuántos quilates somos si fuéramos de oro. Por lo que hay tormentas producidas entonces por nuestra desobediencia. Y esto pues todo el mundo lo sabemos, ¿no? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la tribulación, según Mateo 14, 22 y 23. La paga del pecado es la muerte, pero no todos tienen la ventaja de morir así, instantáneo, sin sufrir. La mayoría muere después de una agonía con los estertores de la muerte. Sí, hay gente que se queda dormida ya, pero en general, hermanos, ustedes saben, los hospitales están, bueno, más ahorita, no hay capacidad suficiente. Jesús estaba probando y perfeccionando la débil fe, pero Dios siempre tiene el control de nuestra fe, sencillamente para silenciar y callar a Satanás, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De modo que tomamos de las promesas cuando dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para eso nos permite el sufrimiento, hermanos, para el perfeccionamiento, para remodelar nuestra vida, para traernos a la reflexión y al arrepentimiento. Y ya dije, no todos, aún quienes
han llegado al privilegio de conocer el Santo Evangelio, han dado vuelta atrás y se han vuelto estatuas de sal. Porque hay que permanecer en santidad, pase lo que pase, hermanos. Por lo que podemos pasar entonces ya a la tercera arma. Pero hasta aquí no han sido dos armas así de, como dice el dicho, como de cuchillito de palo, nada más. Un cuchillito que nada más nos hace cosquillas y o nos acaricia, pero ni corta. No. Dos armas que ya hemos visto de doble filo y espadas que empuñan como a los inocentes toros. No sé exactamente de cuántos centímetros sea la espada que les entra hasta el fondo, hermanos. No tiene menos de 50, 60, 70 centímetros. Pues así son las armas de Satanás. Y a veces utiliza esas mismas armas, pero de parte nuestra mía, de parte nuestra, de parte del humano, como vimos que la tercera arma que utiliza es nuestro orgullo. A veces ni nos damos cuenta, hermanos, que estamos actuando de una forma tan orgullosa que estamos yendo contra nosotros mismos. Hay ejemplos en la escritura que no se dieron cuenta de ese falso orgullo y cayeron en pecado de la carne y en pecado de el espíritu. Segunda de Corintios 7:1, ya dijimos lo que está diciendo, para mantenernos en las promesas del Señor en la santidad. Que esta palabra griega que se traduce perfeccionando significa llevar a término, o sea, completar. La palabra mediocre, entre otros de sus significados, significa medio. Quiere decir, un mediocre es gente que deja las cosas a medias. Pero en esta parte, completando la santidad, se refiere a la separación de todo lo que contamina tanto el cuerpo como la mente, como vimos anoche. Separar todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestra frágil mente. Cristo fue el único que encarnó una santidad completa o perfecta. Por eso los creyentes deben seguirlo a él. Digo, los creyentes cristianos que creemos en el Cristo resucitado, según muchas citas que por tiempo no las menciono, pero que existen. Estos dos últimos pecados, hermanos, de la carne y del espíritu, como arma de Satanás, son aún más graves y son generados nada más por el orgullo humano, como el hermano del hijo pródigo, según Lucas 15, ustedes lo conocen. Un joven que tenía todo, pero que se sintió ofendido por que el padre recibió con los brazos abiertos al hijo pródigo. Pero otro ejemplo, para ir un poco más rápido, es el ejemplo del rey David. Un rey del cual tenemos mucha referencia y no dudamos de sus históricos, de su espiritualidad y cómo caminó de la mano de Dios. Sin embargo,
ese orgullo humano del que no se pudo apartar siendo rey, no se pudo apartar en contra de él mismo, hermanos, al censar al pueblo, pero ¿por qué? Pues para su propia gloria. Cuando el pueblo de Dios cantamos, generalmente decimos o debemos decir, ya sea al inicio o al final de cada canción espiritual o himno, decir para honra y gloria de Dios. Pero David no dijo eso, hermanos. David insistió en censar al pueblo para su propia gloria. El orgullo glorifica al hombre, pero también le arrebata a Dios la gloria de la que estamos hablando y que él solo merece. Este varón, dentro de su sabiduría, de su inteligencia y de su espiritualidad, deshonró a Dios porque le robó, le quitó, se puso en un lugar de gloria al censar al pueblo, por lo que es un arma que Satanás, pues estamos viendo, hermanos, maneja muy hábilmente, porque repito, como que la maneja con visión borrosa y hace caer al humano. De modo que Primera de Pedro 5, 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos no de gloria, hermanos, sino de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosísima mano de Dios, para que sea Él quien nos exalte, no nosotros mismos, cuando fuere su tiempo y cuando fuere justificado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está al pendiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor a ver qué otro David cae ahí censando y haciendo cosas indebidas. Así que esta arma, hermanos, no es menos que las dos anteriores, porque ustedes habrán oído que hay más de un pastor que se enorgullece de sus predicaciones y termina de dictar y para sus adentros, ay, qué bonito prediqué. Gracias, Dios mío. No le está dando honra al Señor. Hay maestros de escuela sabática, instructores del crecimiento espiritual de su clase, o un diácono de su experiencia y liderazgo que le han cedido al diablo un punto de apoyo desde el que lanzar sus ataques. ¿Cuál es ese punto de apoyo? Uy, hermano, yo cuando soy instructor de escuela sabática, olvídese, yo me preparo como no tiene idea. Y peor cuando hay alguna hermana o algún hermano que lo felicita y dice, gracias, hermana. Gracias, hermano. Levantándose, como dice, en el cuello. Le han cedido a este bien armado Satanás un punto de apoyo desde el que lanzar sus ataques. Porque el rey David, fíjense bien, o hablo claramente, acarreó muerte y tristeza a Israel, nada más por orgulloso, hermanos. Nada más por eso. Ese fue su pecado.
Decía por ahí alguien, una mamacita muy conocida, una madre, pues, es que con lo que has hecho, echaste a perder todo lo bueno que habías hecho. Invalidaste. Y pareciera que pudiera acomodarse esta parte aquí porque David acarreó muerte y tristeza levantándose orgulloso, tanto que su pecado en la carne con Betsabé, ya lo hablamos, anoche lo volvimos a hablar, causó solamente 6 muertes, hermanos. Ese pecado carnal, ese pecado en lo corporal, pero su pecado en el espíritu al censar soberbiamente y orgullosamente al pueblo, nada más causó una mortandad de 70,000 muertos. 70 millares, que no tiene nada que ver con 6. Y así lo dice Primera de Crónicas 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Debo recordarles que cuando la escritura habla de hombres, como en este caso, no está contando a damas ni a niños, pero se entiende que entonces hubo muy probablemente mucho más, porque no nada más murieron hombres, porque no eran hombres que estaban en la guerra, no eran hombres que estaban combatiendo, era un pueblo que fue atrapado en medio de una pestilencia. Y en medio de esta pestilencia, la escritura no nos habla de que las mujeres y los niños y las niñas se libraron. Por eso nada más menciona 70,000 hombres, por lo que dejo a su libre consideración el hecho de que considere que es más grave un pecado mortal, o sea, corpóreo de la carne, o un pecado en el espíritu, una enfermedad en la mente, como vimos anoche, o una enfermedad en el espíritu que arrastra a miles de gentes, porque pastores como los que acabamos de mencionar, o incluso miembros con esta característica, arrastran hacia la tierra, o sea, hacia afuera del tabernáculo, a más de uno. Por eso las iglesias generalmente no crecen. Usted observe que generalmente son no los mismos, sino el mismo número. Todavía con la agravante de que hay pastores que las iglesias las convierten en misiones, que les entregan 100 congregantes y regresan 20. ¿Será por lo mismo que le pasó a David? Solo Dios sabe. Pero de que existe, existe, porque existe Satanás con esta tercera arma y hay quien dice, yo traigo el cuello de la camisa almidonado. Quiere decir bien derechito, bien blanco, hermanos, y ese es su orgullo. Cuarta y última arma, la acusación. Nada más la acusación. Yo estoy seguro, bueno, no, voy a decir mal, muy probablemente a más de uno nos han acusado. Y nos han acusado a veces con razón y a veces sin razón. Pero en ambos casos, el acusado
como en el caso del sacerdote Josué, se siente una humillación, se siente una intimidación, se siente una cosa tremenda, porque estás siendo acusado, eres el culpable, eres el que está sentado en el banquillo, y eso es lo que quiere Satanás, el gran acusador de nuestros hermanos. Tiene acceso al mismísimo trono celestial. Ya dijimos, no físicamente, sino espiritualmente, sino como se presentó con los hijos de los hombres, ¿sí? Y le contestó al Señor, vengo de rodear el mundo. Claro que tiene, vamos, Dios lo tiene en la mira. Está en el ojo del huracán, hermano. No se le pasa lo que hace él. Por eso, hasta donde le permite. Desde ahí le recuerda a Dios la condición en que se hallan sus santos, nosotros, su pueblo santo, su pueblo consagrado y bendecido en este día santo. Esa acusación está delante de Dios de día y de noche. Nosotros conocemos que esas acusaciones, porque las sentimos en nuestro corazón y conciencia, pero distingamos entre estas y cuando el Espíritu nos convence del pecado. Recuerden que anoche dijimos que el inconverso, que el indocumentado, que el mediocre no lee la Biblia. Pero dije, pero nos lee. Y no propiamente para levantar la mano y decir, este hermano merece un diploma, este hermano merece nuestras oraciones, no, sino para hacerle para secundar a Satanás en su arma de acusador. O sea, Satanás no está solo, hermano. Ya dijimos, tiene oídos, oye en las paredes, ve en las ventanas, tiene todos los elementos, por lo que si estamos a la vista y Dios todo lo ve, este demonio, si no lo ve todo, pero sí nos tiene al frente para acusarnos. De modo que cuando el Espíritu nos convence del pecado, si escuchamos al diablo, si lo escuchamos como lo escuchó Eva, terminaremos en lamentaciones, remordimientos de culpa y definitivamente derrotados. ¿Ante quién? Pues no ante Satanás, derrotados ante Dios, porque Satanás se levanta victorioso. ¿Cómo no? Y le dice al Señor, ya ves, te dije, mira tus santos, y nos sentimos indefensos y sin esperanza. Y ahí es donde nos sentimos indefensos porque no hemos creado y utilizado las armas como el escudo de la fe y otras armas que el Señor nos ha dado, sino que están llenas de polvo. Por eso nos sentimos indefensos, porque ni los conocemos y como armas letales tampoco las sabemos usar. Por lo que nuestra vida se llena de desesperanza. Nos hacemos vulnerables ante la desesperación y a la parálisis no cerebral, una peor,
ante la parálisis espiritual. Nos hace esa acusación que no es una ni dos, quedarnos paralíticos, porque la mente a la que ya dañó, ya no manda las órdenes correctas, y al cuerpo que también dañó, ya no obedece las órdenes que en su caso pudiera mandar correctamente el cerebro. Nos dejó paralíticos, hermanos, paralíticos, que no nos podemos valer por sí mismos, así como en forma material, en forma espiritual ya no nos podemos valer por sí mismos para defendernos, porque nunca nos dedicamos a buscar las armas correctas, a ejercitarnos y a rafaguear a este individuo, balacearlo, golpearlo, lo que sea, simplemente como Eva, pues sí, tienes razón. Oye, viejo, ¿qué crees? Ya que él dijo, comamos. ¿Dónde estuvo la defensa? ¿Dónde estuvo la reacción negativa favorable a las órdenes y a la obediencia de Dios? Cuando esto suceda como una parálisis espiritual, podemos estar seguros que Satanás está enfrente acusándonos ante el gran tribunal del trono blanco, en donde Revelación dice que chicos y grandes, los que lleguen acusados a ese reino eternal, pues estarán en problemas. Así que más vale que por ahora, bueno, pues empecemos a tomar la forma de, dije anoche, no nada más de defendernos, sino de golpearlo, sino de acuchillarlo para que huya. Porque si se puede, si no, no lo diría la Escritura. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay quien, siguiendo el ejemplo de nuestros primeros padres, en lugar de huir, en lugar de resistir, cedieron de ceder, pero también cedieron de darse, de obsequiarse al mal. Y hay un dicho que dice, pecadores buenos pagan por pecadores, porque también más de uno de ustedes habrá escuchado que diga, yo quise, yo no hice nada. Pues físicamente no, pero espiritualmente sí. Y de esa manera llegamos a una condena que ni la buscamos ni la hicimos, pero que ya dijimos que sí necesitamos quitárnoslas de encima. Sin embargo, tenemos una sensación de culpabilidad y vergüenza. Es buena si esta vergüenza proviene del Espíritu de Dios, pues se utiliza su palabra con amor, retornándonos a la buena comunicación con su Padre, con nuestro Padre, cosa que Satanás estará impidiendo y logrando si no defendemos nuestra corona de la vida. Observen, casi terminando, un par de citas nada más, que generalmente dentro de la comunidad cristiana se asiste para llenar el espíritu, para ponerse contentos, para convivir con los hermanos, para comer juntos y todo. Sin embargo, lo que acabamos de leer significa que el sábado no es para esto.
El sábado es para entrar nuevamente en comunión con Dios, para poder tener una fraternidad y para que los himnos y la predicación y las ofrendas no es que nos agrade a nosotros, sino hacerlo para agradar a Dios. Por eso sugiero para honra y gloria de Dios. Para eso, no para nosotros ni para los que nos están escuchando. Satanás es muerte, ejerce un ministerio de muerte oscura, junto con todos sus legionarios que no son de Cristo, como la secta que se llama los legionarios de Cristo, falsificando igualmente como lo hace Satanás. Sofonías 3 dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Hablando de los falsos ministros, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, hermanos. Sus profetas son livianos, o sea, pase, no hay problema, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sus sacerdotes. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero dice la Escritura, pero el perverso no conoce la vergüenza, hermanos. Como el que les estoy comentando. ¿Usted ha robado, licenciado? Por la verdad, sí. Y luego, pero poquito. ¿Tuvo vergüenza, hermanos? Todos nuestros gobernantes que se han llenado sus casas de bancos suizos y demás, no tienen vergüenza, ni miedo, ni nada. ¿Por qué? Pues porque Satanás los tiene, pero miren, bien aprisionados. Y aunque los acuse delante de Dios, bueno, pues no les importa. No tienen ni la menor idea de hacia dónde están caminando. Epílogo. Satanás jamás entrará por la puerta de la ciudad, obviamente la celestial, ni jamás será bienaventurado, pero bienaventurados para nuestro consejo, hermanos, los que guardamos sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por la puerta de la ciudad en el paraíso de Dios, una entrada triunfante como la entrada a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:14. Yo sí quiero retornar, yo sí quiero conocer ese paraíso de Dios que el Señor nos ha prometido en esta tierra. De modo que como ya sabemos cuáles son las armas, bueno, pues entonces por la tarde ya nada más vamos a ver el último aspecto que mencionamos, porque ya vimos las armas, ya vimos lo que son los propósitos y por la tarde veremos las consecuencias para que estemos, disculpen la expresión de los jóvenes que dicen, para que estemos a las vivas. Porque ya dijimos, el que se duerme tantito, viene Satanás y siembra la cizaña.
Yo espero que no sea nuestro caso, hermanos. Al contrario, espero que el Señor les bendiga y que su bendita palabra no se la lleve este demonio, sino que enraice y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra en defensa propia. Dios les bendiga y paz a vosotros.